Hola, ¿qué tal, chicos? En esta ocasión vamos a ver el tema de la teoría de la argumentación. Como lo hemos estado comentando a lo largo del curso, eh, un- existen dos formas en las que podemos persuadir, a través de las emociones y a través del razonamiento. Y hay veces que logramos como establecer un equilibrio entre la emoción y la razón, y hay veces que nos vamos más por la emoción o más por el razonamiento. Depende del objetivo que se busque alcanzar al utilizar ese tipo de estrategias. Y en este tema vamos a estar trabajando con lo que viene siendo la parte del razonamiento, es decir, con teoría de la argumentación. Em, ay, ya. La teoría de la argumentación se percibe generalmente como una estrategia persuasiva y como una forma también de hacer análisis del discurso, orientándonos prácticamente al desarrollo de los argumentos o de los razonamientos que sustentan una idea. Entonces, pues básicamente la argumentación va a estar enfocada a la forma en cómo manejamos la información dentro de un discurso para poder persuadir a través de lo que viene siendo el desarrollo de un discurso y de un argumento lógico argumentativo. Esta también se le ha considerado como base de la retórica, y el análisis argumentativo parte de la idea de establecer una tesis o premisa, eh, y todas las ideas o todos los argumentos que logro desarrollar para poder darle sustento a esa conclusión o a esa tesis. Em, Durante mucho tiempo, la forma en la que se estuvo trabajando con el análisis de la argumentación fue a través de la presentación de las evidencias, y entonces si tú me demostrabas que tenías la razón, yo podía saber que tú me habías ganado en un debate o que tu punto de vista era el adecuado. Pero hay un montón de temas que no se pueden ver desde esa perspectiva del demostrar si es verdadero o falso. Ya les he comentado yo, por ejemplo, a mí me gustan mucho los días lluviosos, y si yo les dijera qué bonito día es hoy, habrá quien me diga que eso no es verdad, que un día nublado, lluvioso no es bonito. Entonces, yo lo que tendría que hacer, porque no puedo demostrarle que es bonito, entonces lo que tendría que hacer es poder construir un argumento lógico que los ayude a convencer de un paradigma que puede ser verdadero o que también puede ser falso, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo esta perspectiva fue la que estuvo permeando los análisis argumentativos, hasta que con el trabajo de Perelman de 2012 a 84, él va a aportar una visión diferente del cómo debe construirse la argumentación. Deja de lado la cultura de la evidencia para entrar en el análisis de lo lógico, de la forma en cómo darle coherencia y solidez a una idea o un argumento que quizá pueda ser falso, pero que construido de una manera magistral puede aparecer hasta como fidedigno, ¿no? Como no verdadero, sino como creíble. Entonces, Perelman crea esta escuela de la nueva retórica, y él va a señalar que lo que debemos abandonar lo que viene siendo el paradigma de la presentación de pruebas o evidencias, y más bien enfocarnos en acrecentar de qué forma logramos la adhesión de nuestro público a nuestro punto de vista a través de la lógica de los juicios de valor o de la forma en cómo vamos estructurando los argumentos. Es decir, podemos obtener la aprobación de los demás mediante el uso estratégico y adecuado de la información, que sea creíble, eh, que sea lógico, que se presente como confiable, como veraz, y eso va a ir en contra de todo lo que tiene que ver con la cultura de la evidencia que mucho se construyó durante la época aristotélica.
Entonces, esta nueva retórica va a ir trabajando más hacia el proceso lógico que tienen que llevar las oraciones para que tengan coherencia, consistencia, solidez y trabajar mucho con el concepto de verosimilitud, es decir, presentar cosas como si fueran verdaderas, aunque no lo sean. Entonces, hay que darle mucha consistencia a la argumentación para que una idea pueda trabajar como tal. No es una demostración, sino la imposición de una tesis, es decir, la construcción de un argumento tan sólido, tan lógico y también realizado que pueda pasar como verdadero, ¿no? Entonces comienza una etapa de mucho convencimiento a través de los argumentos y de la información que yo te vengo presentando. Entonces, dejamos de lado la apodeixis, que es la demostración, toda la presentación de la cultura de las evidencias, y la vamos a sustituir por la lógica del humano o de lo razonable, es dar mucho la consistencia a una tesis, ¿no? Entonces, pues bueno, yo aquí lo que les presento de ejemplo es cómo ¿se acuerdan que en los ataques de las Torres Gemelas, no solamente fue en Nueva York, sino también hubo un avión que se estrelló, que fue el famoso vuelo 93 en Pensilvania? Bueno, pues hay gente que señala que eso realmente es un mito porque no hay fotografías en donde se vea el avión que está estrellado. Entonces, eh, está la tesis de que efectivamente allí los tripulantes y los pasajeros fungieron como héroes porque lograron detener a los terroristas y evitar que ese avión se estrellara en la Casa Blanca. Y pues la forma en como lo hicieron fue estrellándose, pero no hay evidencias al respecto, ¿no? Entonces nos dejamos la podeisis, la presentación de evidencia, y nos vamos por el desarrollo de una lógica argumentativa. Entonces, argumentar lo que va a hacer es planear o presentar una conclusión, una idea concreta, ya como una evidencia, como una tesis que no tiene que dar lugar a dudas. ¿Y cómo la sustento? Pues bueno, con un razonamiento lógico sostenido por muchísima información, ya sea estadísticas, datos, símbolos, con un capital simbólico, figuras de autoridad, ejemplos, analogías, etcétera, ¿no? Y por eso aquí está el ejemplo de muchos productos milagros que así operan. Tú sabes que no vas a bajar de peso en 3 horas, pero sí ellos te manejan muchos datos y mucha información para que lo creas como si es cierto. Va un médico, va un notario, ves a una persona el antes y el después, te presentan instituciones, figuras de autoridad, etcétera, para hacer parecer algo como válido, ¿no? Entonces, la argumentación para la nueva retórica es cómo le das consistencia lógica a una tesis para lograr que el resto de tu audiencia te apoye o se adhiera a tu punto de vista. Es convencer por la razón, manejando datos, hechos o ideas, haciendo obviamente uso de la retórica y utilizando también mucha la información y el carácter tético. ¿Qué cosa es esto? Es que tú tienes que asumir una postura a favor, en contra, neutral, lo que sea, y poderla defender con toda esta información que vas a estar recopilando y que te van a ayudar a darle lógica al discurso o al argumento. Eh, por ejemplo, en este video que ustedes pueden ver, en donde Televisa, en la crisis de 2008, nos intentaban presentar como que la crisis no iba a generar el efecto tan severo que se pensaba. Hoy el mundo está atravesando una crisis económica muy grande que también está afectando a México. Pero por más grande que sea, nunca, jamás va a ser más grande que nosotros mismos. Piénsalo. No existe un solo momento en nuestra historia en donde un problema haya sido más grande que nuestro corazón. Y mucho menos que todos nuestros corazones unidos. De los temblores nos hemos levantado. De las inundaciones hemos salido adelante. Y de las otras crisis económicas nos hemos recuperado. ¿Cómo? Así.
haciendo lo que sabemos hacer mejor que nadie, echándole todas las ganas. Así que hoy, cuando escuches a alguien decir que esta crisis económica es muy grande, Contéstale que más grande es el amor a nuestro país. Más grandes son las ganas de que nuestros hijos tengan un futuro mejor del que nosotros jamás tuvimos. Muchísimo más grande es nuestro esfuerzo. Y gigantesco es nuestro corazón. Bien, como pudieron darse cuenta en este ejemplo, lo que hay mucho es mucho el manejo de emociones y la parte argumentativa se centra, aunque siempre el pueblo mexicano es muy perseverante, luchador y sale adelante, pero pareciera que en el mensaje están dejando la responsabilidad del poder salir avante de esta crisis al pueblo y los gobiernos están ausentes, no se mencionan y esto pareciera que fuera como natural, que la gente por su poder de supervivencia es que puede soportar crisis de las cuales no tiene ninguna responsabilidad. Y entonces es una forma de poder estructurar un argumento lógico con poca información, pero información que tiene que ver con el mismo carácter de ser del mexicano. Entonces, argumentar es precisamente saber manejar la información, saber manejar los datos con claridad, con coherencia y tratando de hacer un uso estratégico de toda la información que se maneja, ¿no? Entonces, los argumentos, como ya les señalé, tienen que ser creíbles, fácilmente aceptados por la audiencia, deben ser coherentes, relevantes y suficientes para poder convencer a los receptores. Entonces, aprender a argumentar es básicamente saber trabajar con la lógica del razonamiento en aras de un objetivo preciso, ya sea allegarse el apoyo, ya sea refutar, buscar la desaprobación o la aprobación o el rechazo o la mutua ganancia. En este sentido, pues bueno, gran parte de la dinámica que se desarrolla al momento de argumentar, parte de la oratoria, cuando un orador A le dice o plantea una idea a B, una aseveración inicial, B no lo convence, le refuta, cuestiona la fuerza de la afirmación y las razones que se exponen. Entonces, A se ve en la necesidad de buscar mayores argumentos para poder convencer a B. Entonces, A responde con más razones. B también siente que no lo convence, busca otra información, refuta, critica y responde con más fuerza a la crítica. Entonces, esta es la dinámica a través de la cual se va realizando la argumentación y pues bueno, el final de estos procesos es que se llegue a un acuerdo o hay un rompimiento o posiblemente alguno de los dos oradores puede llegar a cambiar su punto de vista. Aquí hay otro ejemplo al respecto. Yo soy el hermano más oscuro. Me envían a comer a la cocina cuando hay visitas, pero me río y como bien y me hago más fuerte. Mañana me sentaré a la mesa cuando vengan visitas. Y entonces nadie podrá decirme, come en la cocina. Además, todos verán lo hermoso que soy y se avergonzarán. Y yo soy norteamericano. ¿Quién lo escribió? Langston Hughes en el 24. Fue en el 25. Odiarte será un juego jugado con manos frías. La memoria pondrá sus manos
sobre tu pecho. Y en ese instante entenderás mi odio. Gwendolyn Bennett lo escribió. Ella nació en 1902. Supuestamente. Ven acá, a la mira. El debate empieza con una propuesta, una idea a debatir. El trabajo infantil debería ser regulado por el gobierno federal. El primero en debatir argumenta la afirmativa. Afirmativa es que están a favor de algo. Reed argumentará la afirmativa. El segundo argumentará la negativa. Negativa es que están, ¿qué? En contra. Brillante, señor Burgess. Argumente la afirmativa, señor Reed. ¿Ya? Bueno, señor, empiezo con una cita del poeta Cleghorn. Los hoyos de golf están tan cerca del molino que muchos de los días los niños que trabajan miran. Y ven a los hombres jugar. ¿Eso aprendió el año pasado, señor Reed? ¿A empezar algo y no terminarlo? ¿Eh? No. A la mira, señorita Book. Con E. ¿Sabe? Nunca ha habido mujeres en el equipo de debate, jamás. Sí, señor, lo sé. ¿Por qué cree que deba ser la primera? Porque, señor, sé que estoy tan calificada No como divague, cualquier señorita persona. Book. Mi género no tiene A debatir. nada que... La beneficencia desalienta el trabajo. Argumente la negativa. Sí, señor. La beneficencia le quita al hombre su principal razón para trabajar. Sobrevivir. Y debilita la voluntad del pobre. ¿Cómo objeta eso, señorita Book? ¿Con E? Yo diría que no es cierto. La mayor parte del New Deal va para los niños, para discapacitados, para personas mayores. ¿Es un hecho o una conjetura? Es un hecho. ¿Más fuerte? Es un hecho. ¿Cuál es su fuente? El presidente. ¿De los Estados Unidos? Sí, señor. ¿Es su principal fuente? ¿Habló con el presidente Roosevelt en persona? Por supuesto que no hablé con él en persona, pero escucho sus pláticas semanales. Ah, su programa de radio. Sí. ¿Alguna otra fuente? ¿Alguna otra fuente? Existen otras fuentes. Los ojos de una madre cuando no puede alimentar a sus hijos. Sin beneficencia, señor Tolson, la gente moriría de hambre. ¿Quién tiene hambre, Book? Bien, chicos, entonces es una forma de cómo se van construyendo los argumentos. Les recomiendo ver esta película que se llama El Gran Debate. Ojalá pudieran echarle un ojo, será de gran utilidad para la materia. Y pues bueno, siguiendo en este línea de la nueva retórica y los precursores de esta escuela, también ubicamos otro tipo de autores y lo que vamos a revisar a continuación es el esquema de Toulmin, de Stephen Toulmin. Toulmin va a trabajar con ese esquema de la argumentación inductiva. Él es un catedrático, fue un catedrático estadounidense y su trabajo más reconocido es los usos del argumento. Él crea un modelo para analizar cualquier tipo de argumento en el marco de discursos sociales, ya sea conversación, periódico, radio, prensa, los docentes, alumnos, en la relación médico-paciente, abogado-cliente, etcétera. Y su propuesta es útil también, no solo para analizar la forma en que opera un argumento, sino para saber cómo se construye un argumento. Y el esquema que utiliza es este esquemita, el esquema de la argumentación de Toulmin. ¿En qué consiste? En el hecho de que yo establezco una tesis o una conclusión, una afirmación, que es un claim, lo sustento con fundamentos iniciales que son grounds y me veo en la necesidad de reforzarlo con estos fundamentos, con algunas garantías o warrants, así como la necesidad de poder tener a la mano respaldos o backing que refuercen la viabilidad o la credibilidad de estas garantías. Dependiendo de estos elementos que yo tengo aquí, la modalidad del argumento va a ser certero, adecuado o inadecuado. Y también aquí donde lo que voy a ubicar son las cláusulas de excepción o rebuttal, que es la refutación. ¿Qué elementos existen que pueden hacer que mi argumento se caiga porque no está realmente fundado, no tiene un buen fundamento? Como yo les comenté, un argumento, pues, es esta estructura compleja de datos que parte de fundamentos base y se va añadiendo otros elementos que le dan sustento. Es decir, yo tengo una tesis o proposición
que es el enunciado que pretendo avalar, y parto de datos básicos como hechos o información que validan este argumento, que vendrían siendo como fundamentos base, y estos fundamentos bases necesitan ser sustentados con garantías o con warrants, que como podrían venir siendo los datos que sirven de soporte legítimo a esta tesis. Es este nexo íntimo entre los datos y la tesis, y esta garantía la puedo yo ver reflejada como en hechos, antecedentes, fórmulas, estatus, reglas o leyes. Por ejemplo, yo creo que este niño tiene una infección. Esa es una tesis. ¿Cuáles son mis datos principales para asegurarlo? Porque tiene fiebre. Y mi garantía, bueno, a lo mejor no es una infección, a lo mejor tú tiene un proceso de insolación. Ah, es que no, la insolación no da fiebre. Siempre que ocurre un proceso infeccioso, hay en consecuencia fiebre. Entonces yo ya tengo aquí una garantía que valida estos datos que estoy dando, y por lo tanto mi tesis tiene sustento. E igual aquí, pues bueno, la diferencia entre datos y garantías, o entre datos, hechos y reglas, casi por lo general es solamente funcional. Una tesis no se presenta derivada de una garantía, sino más bien de los datos, ¿no? De las pruebas o de las evidencias, de la información que yo puedo presentar para darle sustento. Y la garantía va a ser todas estas reglas, marcos legales o ejemplos que yo tengo que presentar para darle validez y mayor sustento a mi tesis, ¿no? Entonces, una tesis se va a sustentar en warrants, en grounds y asimismo en backing. Otro ejemplo, los resultados de las elecciones no serán confiables. Ese sería mi tesis. Mis datos de punto de partida para sustentar que estoy en lo correcto es que los partidos tradicionales han hecho trampa en otras elecciones. ¿Y qué garantiza estos datos primeros que yo doy? Pues que si antes los partidos han cometido fraude, probablemente lo van a hacer otra vez. ¿Por qué? Porque hay una creencia común, o es la regla de cómo funciona ese sistema político. Entonces, aquí yo ya le estoy dando fuerza a esta idea que estoy teniendo aquí con grounds, datos de mi punto de partida, y estas garantías o justificaciones que aquí desarrollo. Pero como yo les decía, muchas veces no solamente me tengo que quedar en ese nivel, sino que tengo que presentar mayores argumentos para poderle darle solidez a mi idea. Por eso recurro a backings. Los backings o respaldos son estos elementos que aseguran que la garantía o que estos warrants, ya sea reglas, hechos, antecedentes, fórmulas, estatus, reglas o leyes, son válidas y aplicables al contexto vigente. Es decir, a todos estos elementos que yo ya presenté como marco legal, antecedentes, fórmulas, le añado otro elemento de sustento que vienen siendo los backings, que es información adicional. Entonces, los datos que son los puntos de partida van a apoyar mi tesis, mientras que los backing lo que van a hacer es que van a ayudarme a reforzar estas garantías de las que yo estoy hablando. Me van a ayudar a darle fuerza a todos estos elementos legales, fórmulas o hechos que yo estoy presentando, y por lo tanto la función de los backing es respaldar o validar las garantías. Los backings me van a dar más información, más ejemplos, hechos y datos que me van a ayudar a dar validez a mi argumento. Pueden ser apelaciones emocionales, recurrir a figuras de autoridad, citas de de personas famosas o de expertos, bases de datos, estadísticas, testimonios, historias de vida, estudios científicos, una creencia firmemente arraigada en una comunidad, algún otro tipo de ley, figuras de autoridad con un gran capital simbólico. Entonces los backing van a servir para poder sustentar lo que son mis garantías. Y el cualificador modal o la modality es lo que me permite ver si el argumento tiene
es adecuado o inadecuado, tiene validez o no, o es muy probable que se cumpla o que no se cumpla. Me da el grado de certeza de ese argumento. Entonces, las modalizaciones generalmente con las que puedo yo validar un argumento son quizás, sin duda, probablemente, tal vez, la mayoría, pocos, etcétera, ¿no? Y el rebuttal va a ser toda esta reserva que puedo tener o que el otro puede tener para hacer que mi argumento pierda validez porque no se sostiene. Son todas las refutaciones que puedo encontrar para cuestionar esta tesis, y si yo logro identificar estas debilidades que pueda tener mi argumento, pues me permitirá mejorar muchísimo más mi estrategia al momento de debatir con alguien. Entonces, pues todos estos rebutals también igual le pueden servir a mis opositores para cuestionarme, para criticarme y hacer que mi argumento se venga abajo. Entonces, este es el esquema de Turing que ya en este momento lo explicamos y ya lo vimos de manera esquemática con los elementos que ya les comenté. Y generalmente este esquema es con el cual operan los abogados. Un abogado nunca va a llegar y va a decir, creo que mi cliente es inocente, sino llega con la certeza de que mi cliente es inocente. Presento primero datos que son mi punta de partida, datos base que validan la tesis de que mi cliente es inocente, y después presento artículos, leyes, reglamentos que dan pie para que sustentar que mi cliente es inocente, y si aún eso no es creíble, me remito a figuras de autoridad, a testigos, a estadísticas, analogías, otro tipo de elementos, ¿no? A backing, como lo va a hacer, que van a reforzar toda mi garantía. Entonces, si tengo un muy buen manejo de estos elementos, la modalidad de mi argumento es que ciertamente es inocente mi cliente o no lo es, porque el juez encontró muchas debilidades en todas las pruebas que presenté y me dice, no, su cliente no es inocente por esto y por esto y por esto y por lo otro, ¿no? Entonces, hay cláusulas de excepción. Es inocente, pero, ¿no? Existen estos elementos que pueden poner en duda que no es inocente. Entonces, este esquema de Turing lo desarrollan en la lectura con este ejemplo, ¿no? La tesis es que Harris ha de ser un ciudadano británico. Y bueno, ¿cuál es el punto de partida de esta afirmación? Pues bueno, es que él nació en Bermudas y según las leyes, toda persona nacida en Bermudas es un ciudadano británico, que esa sería la garantía. Pero no me es suficiente para poder tomar por certero que Harris es británico. Entonces, te digo que no solamente está allí en esa ley, sino hay otras leyes que refuerzan que efectivamente toda persona que nace en Bermudas es ciudadano británico porque es una colonia británica, por lo que presumiblemente el argumento es válido porque ya te presenté todos estos elementos que vendrían siendo como irrefutables. Pero resulta que a ti te cae mal ese Harris e investigas y te das cuenta de que sus padres son extranjeros y por lo tanto no es británico, porque la ley establece que para poder obtener esta nacionalidad tiene que también tener padres británicos, a no ser que haya obtenido otra ciudadanía, por lo que ya el argumento pues ya no tiene validez. Aquí también igual es otro ejemplo. Mi tesis, el ambiente en clase sería mejor si solo usáramos mesas redondas. ¿Cuál es tu punto de partida? Pues es que el pupitre siempre marca una distancia y una separación entre docentes y alumnos. ¿Y qué valida a estos datos? Pues que hay estudios que han comprobado que el rendimiento escolar mejora si todos estamos como de manera grupal y al mismo nivel, pero no me convence tu argumento. Pues bueno, es que hay otras estrategias metodológicas del enfoque cooperativo que establecen que las tareas académicas, si se desarrollan en grupo, generan un mejor ambiente en el aula. Por lo que el cualificador modal es que sí, si no hubiera las sillas, los pupitres, si fuera mesa redondas, mejoraría mucho el ambiente dentro del aula. Por lo que
es válido el argumento, pero te pusiste a investigar y dijiste, bueno, tendrás muy buen mobiliario, pero si hay apatía del grupo o hay mucho bullying, pues aún así tengas bancas muy bonitas, no va a mejorar el ambiente en ese salón, ¿no? Entonces, aquí hay otro ejemplo. Mi tesis es que mi radio necesita una revisión. Ah, sí, ¿y por qué lo dices? Ah, porque ha estado fallando en esta semana. Pero ¿eso es suficiente? Bueno, lo que pasa es que tiene 5 años conmigo y nunca había fallado. Entonces, de ley, siempre funciona muy bien. Ah, pero pues igual todo por servir se acaba, ¿no? Ah, pero es que fíjate que mi radio se lo presté a mi tía y en su casa también le hizo lo mismo, por lo tanto, pues sí necesito gastar y llevar a que lo reparen. Ah, ok, entonces, pues sí, tienes razón, llévalo a reparar porque efectivamente está pasando algo, ¿no? Pero resulta que investigas y me dices, oye, ¿sabes qué? Que no lleves este radio a revisar. Lo que pasa es que a una cuadra de tu casa están arreglando la conexión de luz y eso posiblemente esté haciendo que tu radio esté fallando, pero en cuanto acabe esta obra, todo va a regresar a la normalidad. Entonces, por lo tanto, el argumento pierde validez porque hay aquí una regla de excepción. Entonces, en resumen, pues bueno, el esquema de Toulmin opera así. Hay una tesis, hay una presentación de datos básicos o datos fundamentales que necesitan ser respaldados con una garantía que es este marco legal de hechos o leyes y a su vez necesitan un cimiento teórico, práctico, experimental o simbólico a través de lo que vienen siendo los respaldos backing y estos dos elementos me va a permitir ver si la modalidad del argumento es certera o no es certera, si tiene validez o es inválido y qué elementos son los elementos débiles de este argumento que hacen que esta tesis se caigan y por lo tanto no tenga validez el argumento que vendría siendo la refutación o el rebuta. Y bien, a continuación lo que les estoy presentando es un artículo, un editorial de 2006 del exterminio de civiles en Gaza, que igual ustedes lo pueden leer con mayor detalle, que se los estoy proporcionando el material. Y dice, en la noche del martes al miércoles, la artillería israelí lanzó un ataque contra viviendas situadas en Beit Hanun, en la Franja de Gaza, y asesinó a 19 residentes civiles de la localidad, incluidos niños, ancianos y mujeres. A pesar de la desensibilización generada en la opinión pública por las atrocidades de la guerra en Irak y de las recientes matanzas de civiles perpetradas por el gobierno de Tel Aviv, en el vecino Líbano, la carnicería de Beit Hanun ha generado una reacción de rabia y asco en el mundo entero. Por lo demás, son ya demasiados los miles de palestinos inocentes que han sido muertos por los ocupantes como para seguir creyendo la excusa. A mayor abundamiento, la mención del error técnico es un insulto a la inteligencia del mundo por parte de un gobierno que se jacta de la precisión de sus armas y del nivel de entrenamiento de sus efectivos. Significativamente, y para dar mayor solidez a esas cualidades empleadas como argumento de venta de armas y de servicios paramilitares y represivos en América Latina, ninguno de los asentamientos judíos ilegales establecidos por Tel Aviv en la Palestina ocupada jamás ha sido impactada por un solo disparo equivocado procedente de las armas israelíes. La verdad es distinta. A juzgar por los elementos disponibles, que son muchos, la concatenación de ataques a civiles desarmados forma parte de una estrategia de exterminio del mayor número posible de palestinos y de destrucción sistemática, demográfica, política, económica y cultural de una nación que no se resigna a ser encerrada en un conjunto de reservas territoriales como las que de Tel Aviv construye en los territorios que conquistó en 1967 y que aspira a anexarse de manera definitiva. Es escandaloso que el gobierno de Israel, país construido mayoritariamente por un pueblo que fue víctima de una atrocidad semejante, se encuentre convertido en un aparato de aniquilación de seres humanos. No es menos exasperante que la masacre de palestinos tenga lugar ante la mirada tolerante de las autoridades europeas y los gobiernos de Estados Unidos, Rusia y China. En aras de la elemental humanidad, de la paz y de la viabilidad del propio Israel, es impostergable que las instancias de poder real de la comunidad internacional detengan al gobierno de Tel Aviv e impidan que se consume en el siglo XXI el exterminio de un pueblo. Bien,
Al realizar un análisis de contenido, que recuerdan ustedes tiene que ver con la generación de esta nube de palabras, el sistema de TagRaw me generó esta imagen. El mayor número de palabras son civiles, después Tel Aviv y las armas, ¿no? Entonces allí se concentra el mayor punto de atención en la defensa, obviamente, de los civiles, en señalar a los responsables y la vía, ¿no? Como ustedes lo pudieron escuchar y lo pudieron revisar o pueden revisarlo, se está denunciando que este ataque no fue un error técnico porque Israel siempre ha presumido de la precisión de sus armas, por lo que se pone mucho en duda la defensa que sacó de que era un error técnico. Después, al realizar el análisis tópico, que ir ubicando párrafo por párrafo el tema predominante en este editorial, me arroja esta gráfica. El 60% del texto habla sobre el exterminio israelí, entonces es un editorial que denuncia una práctica de genocidio por parte de Israel en la zona de Palestina, y hay un equilibrio entre el error técnico y el ataque en Gaza, ¿no? Que son los otros dos temas predominantes. Entonces, en primer lugar, el objetivo del texto es denunciar el exterminio de Israel y cuestionar la existencia del supuesto error técnico y destacar cómo hay esta política de exterminio en la zona de Gaza. Entonces, trasladando el esquema de Tullman que ya les expliqué a este editorial, podríamos encontrar que la tesis de la jornada respecto a este suceso es que bombardeo a civiles en el Líbano no se debió a un error técnico. ¿Por qué? Porque como punto de partida, Israel siempre se ha jactado de la precisión de sus armas. ¿Qué garantía hay respecto a estos grounds o estos datos de punto de partida? Pues porque hay muchos elementos disponibles, ¿no? Y en el editorial se mencionan diferentes, ¿no? Otros casos en donde ha habido ataques, en donde allí también vive gente de Israel y jamás a ellos les ha caído una bomba, solamente cae del lado palestino. Y finalmente, otro tipo de elementos simbólicos e históricos que dan fuerza a esta regla o a esta práctica cotidiana que tiene Israel es esto, de que históricamente se sabe que Israel pretende anexarse los territorios que conquistó en 1967, en los que Tel Aviv construye reservas territoriales, por lo que la modalidad del argumento es que sí, ciertamente la verdad es distinta, no se debió a un error técnico, sino que es una práctica de exterminio y por lo tanto la refutación que señala el medio es que hay una concatenación de ataques que forma parte de una estrategia de exterminio por parte del gobierno de Israel, por lo que efectivamente no se debió a un error técnico. Bien, hasta aquí mi explicación. Espero que con los ejemplos te haya sido más claro este esquema de Toulmin. Muchas gracias por tu atención.